Saludos y bendiciones, familia preciosa. Deseo que mi saludo les encuentre en un tiempo que estén ustedes disfrutando el trato de Dios con cada una y cada uno de ustedes. Me alegra mucho llegar hasta sus hogares y el día de hoy continúo con esta serie de enseñanzas que he titulado Corinto, aprendiendo de sus errores. Hemos venido avanzando en el estudio de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y el día de hoy pues quiero avanzar. Miren, los capítulos 7 y 8 de la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios contienen una serie de instrucciones acerca de dos preguntas que a través de una carta le hicieron llegar al apóstol. Bueno, ¿por qué a los corintios les preocupaba mucho el tema de los alimentos consagrados o dedicados a los ídolos? Bueno, ya expliqué en los mensajes anteriores que Corinto fue un lugar de mucho movimiento, fue una ciudad muy importante formando parte del Imperio Romano, y era un puerto con mucha actividad, con mucho movimiento. Era un lugar multicultural, muchas culturas, muchas personas, mucha gente se iba a vivir a aquellos lugares. Y bueno, ustedes saben que si hay gente, dos cosas son casi seguras que pueden surgir. Uno, problemas, adversidades, porque los seres humanos tenemos una facilidad impresionante para crear problemas. Pero segundo, también las prácticas equivocadas, y en este caso la idolatría. La idolatría era algo que se practicaba en Corinto de una manera superlativa. En Corinto había mucha idolatría. Y bueno, es obvio pensar que si había idolatría, ustedes saben que hay una cuestión que se asocia mucho con la idolatría. Lo vivimos en nuestra patria, en México. Cuando se celebra el día de tal santo o de tal virgen, no puede escapar haber alimentos. Los alimentos se relacionan mucho con las festividades a los ídolos, ¿no es cierto? O sea, si pensamos en México, en el 12 de diciembre, en el día que la mayoría de la gente celebra a la Virgen de Guadalupe, tú no sabes si ya salimos de ese modo vano de vivir, pero lo sabemos hasta el día de hoy, hasta el presente. Si hay esa festividad a un santo, siempre vas a encontrar alrededor de los lugares donde se practica la idolatría tiendas de comida, alimentos, dulces, cosas que se asocian con alimentos y que se asocian con la idolatría. Casi siempre la dieta o los alimentos están relacionados con prácticas idolátricas. Bueno, esto era precisamente la problemática que en esa carta que se menciona comenzando el capítulo 9 de Primera de Corintios, el apóstol lo que hace es mencionar, en el capítulo 8, también me preguntan sobre los alimentos consagrados a los ídolos. Bueno, Corinto celebraba fiestas idolátricas al por mayor, y ahí se ofrecían alimentos a la gente, alimentos que obviamente se habían consagrado o que tenían su origen en las festividades a los ídolos, a los dioses con D minúscula. A las festividades tenían que ver con algún aspecto religioso. Es de suponer que algunas personas en Corinto, siendo creyentes, participaban, es decir, comían, no que fueran idólatras, pero es como, déjenme ver si lo puedo ilustrar, es como si, no sé, yo voy pasando aquí por las calles de la ciudad de Monterrey, son las festividades de la Virgen ya mencionada, y de pronto pues veo que hay alimentos, que hay vendimia de alimentos, y yo entro a un lugar y ordeno un platillo de comida. Cualquiera de ustedes que pase por ahí y me vea, inmediatamente, casi de manera inequívoca, van a decir: el pastor Ramiro aquí en el día de la Virgen. Pero yo no estoy participando de la cuestión idolátrica, sino estoy comiendo. Tengo hambre, y como tengo hambre pedí que me sirvieran algo, pero inmediatamente se asocia a eso. Bueno, pues parece que a los corintios este tema les importaba mucho. Les importaba mucho porque es de suponer que algunas personas que integraban la congregación de Corinto, siendo creyentes, habiéndose convertido ya a Cristo, participaban de esos alimentos, no de la idolatría, pero sí de los alimentos
que se vendían o que se regalaban como parte de las festividades a los ídolos. Y esto generó una controversia hacia la congregación. Por una parte, estaban los que, apoyados en su libertad en Cristo, entendían que podían participar de comer esos alimentos sin que eso afectara su fe o su convicción de haberse convertido a Cristo. Pero por otra parte, estaban otros creyentes, los que son descritos en las Escrituras como débiles, y estos otros se sentían confundidos, contristados, al ver a sus hermanos en la fe participando al comer de esos alimentos que tenían que ver algo con alguna festividad idolátrica. Esto generó una controversia hacia el interior de Corinto. Por un lado, estaban los que decían: soy libre, en Cristo yo no tengo por qué cuidar ni los días, ni las fechas, ni los alimentos, ni esto, ni aquello, y tenían todo el derecho, y por cierto, tenían la razón, de que no es lo que comes, dijo el Señor Jesucristo, lo que entra por nuestra boca finalmente va a la letrina, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Esto lo enseñó el Señor Jesucristo, ¿verdad?, como parte de lo que les enseñó a sus discípulos. Sin embargo, hay gente que todavía viene con ciertas raíces. Imagínense, por ejemplo, a la gente de Corinto, a la que se le predicó el Evangelio y se le enseñó la importancia de salir de la idolatría. Imaginemos este cuadro: una familia que era muy idólatra, que practicaba mucho el culto a los ídolos, recibe el mensaje del Evangelio, viene a la verdad en Cristo y entonces sabe que debe de dejar todas esas prácticas. Pero al comenzar a convivir con la gente de la congregación, se dan cuenta que hay una familia, incluso que tal vez son líderes, que los vieron por ahí, una de esas festividades, los vieron ahí en un restaurante, en una fonda, los vieron comiendo los alimentos que tenían que ver con la idolatría. ¿Se pueden imaginar? Pues esto obviamente traía confusión, traía tristeza, provocaba que hubiera un contristamiento por parte de esas personas, y entonces se comenzó a generar una polémica. Bueno, eso es de lo que se trata. Yo lo que he estado haciendo en esta serie de mensajes ha sido precisamente tratar de compartir con ustedes los errores que se cometieron en Corinto, la atención apostólica que Pablo les dio a la problemática que enfrentaban, con la meta de que nosotros no sigamos cometiendo los errores que se cometieron en Corinto. Quiero aprovechar, ya que lo mencioné, para recordarles que toda esta serie de mensajes la estoy basando en un principio de vida, que es el aprender, el adquirir la sabiduría al menor costo. Es decir, aprender de los aciertos o los errores de los demás. Ya lo he dicho, por favor no se cansen. De Antioquía aprendimos sus aciertos, de Corinto aprendemos de sus errores. He aquí otra problemática. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de la carta primera a los Corintios, menciona que los corintios le mandaron una carta, y dentro de los asuntos que le mencionaron al apóstol en la carta estaba, número 1, las situaciones del matrimonio, la vida íntima, la soltería, el divorcio, y ahí hay instrucciones específicas que el apóstol les da. Pero en el capítulo 8 se toca esta temática a la que estoy haciendo referencia, es decir, en el capítulo 8 el apóstol trata el tema de los alimentos sacrificados a los ídolos, pero no, la temática no es en sí si los alimentos sacrificados a los ídolos son buenos o son malos, sino la polémica que había generado hacia el interior de la congregación. Insisto en este asunto, me gustaría que lo tuvieran muy claro. Se dividió la congregación entre unos que decían: yo no veo por qué es pecado comer la sabrosa comida que venden en el mercado, aunque sea parte de una festividad a un ídolo. Cristo está en mi vida, Cristo me ha hecho libre, ya no soy esclavo de los rudimentos, por lo tanto, ¿qué más da? Puedo comer, al final de cuentas lo único que estoy haciendo es saciar mi apetito. No estoy arrodillándome, postrándome o fomentando la idolatría, simplemente estoy satisfaciendo mi hambre. Pero, como lo acabo de explicar, imaginen esa familia que salió del culto idolátrico y que ahora observa a sus hermanos en la fe de pronto sentados ahí en el mercado, en la fonda, comiendo lo sacrificado a los ídolos. ¡Wow! Esto es una situación que produjo controversia. Entonces, este tema
es atendido por el apóstol Pablo en el capítulo 8 de esta primera carta a los Corintios. Y les explicaba básicamente, como respuesta, les dice, número 1, si los ídolos no existen y son en realidad invento de los hombres, no debería ser un problema participar de los alimentos. O sea, léanlo y ustedes se van a dar cuenta, yo lo estoy parafraseando. Eso es lo que Pablo les dice. O sea, a ver, ¿son algo los ídolos? ¿Existen? Pues definitivamente no. ¿Qué son los ídolos? Inventos humanos, utilizados ciertamente por la influencia demoníaca para mantener a la gente alejada de Dios. Pero la idolatría, el primer caso registrado en las escrituras de idolatría, lo vemos cuando Moisés estaba en el monte en comunión con Dios, y el pueblo de Israel estaba esperando a Moisés. Pasaron 40 días, no supieron nada de él y se acercaron con Aarón, hermano de Moisés, a decirle: se me hace que a Moisés ya se lo comieron las fieras, se me hace que ya se murió, ¿qué hacemos nosotros? Y le dijeron: haznos ídolos como los que tenían los egipcios para que los adoremos. Y Aarón, ante el temor de que el pueblo arremetiera contra él o se metiera en un problema mayor, siguió la petición de los israelitas y les fabricó un becerro de oro. ¿Recuerdan? O sea, ese becerro, ¿qué era? Absolutamente nada. Era el metal que los israelitas trajeron de sus tiendas, lo juntaron, y como una excusa, Aarón le dijo a Moisés, cuando Moisés descendió a ver la idolatría en la que estaba el pueblo entregado, Aarón dijo: yo eché esto a la lumbre y salió este becerro. Eso es imposible, no se puede, no es así. Aarón le dio forma a aquello. ¿Y por qué un becerro? Bueno, sin duda, tal vez era una imagen, una figura que vieron en su tiempo de cautividad en Egipto. Bueno, eso es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué son los ídolos? Los ídolos, bíblicamente hablando, son hechura de manos de hombres. Es decir, ¿qué es un ídolo? En realidad, ¿existe esa virgen? ¿Existe ese gato? ¿Existe ese Buda? ¿Existe eso? No. O sea, todas esas cuestiones idolátricas son inventos de las personas. Desafortunadamente, la mente reprobada que se aleja de Dios, o mejor dicho, déjenme decirlo en orden, la mente que se aleja de Dios entra en una reprobación, y esa reprobación lo lleva a cometer muchos errores, y la idolatría es parte de eso. Entonces, en el capítulo 8, el apóstol Pablo lo que hace es explicarles a los corintios: a ver, los ídolos no son nada. Entonces, si no son nada, los alimentos que se preparan como parte de las festividades, ¿por qué deberían de generar un problema? No deberían de estarles generando ningún problema. Sin embargo, cuando lo analizas, cuando lo vemos un poquito más a profundidad y tomamos en cuenta el ejemplo que acabo de dar, la familia que salió de las prácticas idolátricas y ve a sus propios hermanos en la fe participando de estas cosas, se contrista, y es obvio. Entonces, lo primero que hace el apóstol es explicarles que no debería de generar un problema esta situación de los alimentos, pero de una manera muy amorosa, muy tierna, el apóstol deja ver que si hay en la congregación algunas personas que se están viendo perjudicadas o contristadas por ver a sus hermanos comiendo tales cosas, entra en función otro principio. El principio es este: un principio que ya no está apelando al derecho de comer o de no comer, sino el principio de no dañar a los hermanos por los que Cristo murió y redimió para nuestro Padre Celestial. Es decir, ¿es un pecado comer el alimento que se preparó en una festividad para un ídolo? No, pecado no es, pero, atención, ¿tengo derecho a comer eso? Sí tengo derecho, pero entra en función un principio que Pablo coloca por encima del derecho. ¿Tengo derecho a comer ese alimento? Sí, tienes derecho a hacerlo, pero hay un principio superior. ¿Y cuál es ese principio superior? Si participar de esos alimentos daña en alguna manera la fe de tus hermanos por los que Cristo dio su vida, entonces la recomendación es: abstente de comer esos alimentos. ¿Por qué? Porque es como decir:
tengo el derecho de comer todo lo que quepa por esta boca, tengo derecho a comerlo. Pero si sé que eso daña la fe de mis hermanos, me abstengo voluntariamente de mi derecho para no afectar a la familia de Dios. Es muy importante aprender a considerar esto, familia, porque este asunto, lo de la comida sacrificada a los ídolos, el derecho y el principio que acabo de mencionar, son precisamente los temas que aborda el apóstol en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, que es donde realmente yo quiero el día de hoy concentrarme y compartir algunas verdades. El apóstol aprovecha la pregunta que los corintios le hicieron a través de carta y les responde, y aprovecha tanto la pregunta como la respuesta para atender un tema mucho más delicado, el tema del sostenimiento financiero de los que sirven a Dios en la iglesia. Miren qué interesante. Pablo, de una manera magistral, de una manera muy elocuente, toca el tema del matrimonio, enseguida toca el tema de los alimentos consagrados a los ídolos y conecta el tema de lo consagrado a los ídolos, donde se habla de un derecho y un principio, y lo mete al capítulo 9, porque el sostenimiento financiero de los que sirven a Dios en la iglesia siempre ha sido un tema que ha inquietado mucho a la gente que no forma parte de la iglesia, pero también lamentablemente ha inquietado a los que integran la iglesia de Cristo. Por favor, me voy a meter al capítulo 9 de Primera de Corintios, pero quiero pedirles que tengamos presente el principio al que me he referido. ¿Cuál es el principio? Tengo derecho a, pero renuncio voluntariamente a ese derecho con tal de no dañar a los más débiles en la fe. ¿Me permiten repetirlo? Lo considero valioso, ¿sí? Tengamos presente el principio. Tengo derecho a comer, tengo derecho a beber, tengo derecho a ir a la fiesta, tengo derecho a lo que gustes y mandes, pero renuncio voluntariamente a ese derecho con tal de no dañar a los más débiles en la fe. En el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, el apóstol aclara que tanto él como Bernabé tenían derecho, como todos los demás apóstoles, a ser sostenidos económicamente por la iglesia. Pero, como ellos, Pablo y Bernabé, voluntariamente habían decidido no recibir ofrendas, eso en ninguna manera significaba que Pablo y Bernabé fueran inferiores o menos importantes que los demás apóstoles. Es decir, la problemática que se estaba presentando respecto a los alimentos y la idolatría parece ser que también se estaba presentando en el aspecto de que Pablo y Bernabé eran tomados por la iglesia como si se estuviera menospreciando su ministerio. ¿Por qué? Porque aunque Pablo y Bernabé tenían derecho a ser sostenidos financieramente por la iglesia a la que estaban sirviendo, ellos voluntariamente habían renunciado a ese derecho y se habían procurado suplir sus necesidades por su propia cuenta. La iglesia no estaba sosteniendo financieramente a Pablo y a Bernabé, pero sí lo hacía con otros apóstoles. Y aquí el caso interesante que debemos de notar es que fueron Pablo y Bernabé los que establecieron esta congregación, los que predicaron a Cristo en ese lugar. Realmente toda la gente de Corinto eran fruto del trabajo apostólico de Pablo y Bernabé, y sin embargo, como Pablo y Bernabé nunca quisieron tomar ofrendas, nunca quisieron ser sostenidos financieramente por la iglesia, cuando la iglesia de Corinto conoció a los otros apóstoles, entonces ellos sintieron la necesidad de aportar financieramente para apoyar a los otros apóstoles, pero no para Pablo y Bernabé. Y Pablo, de una manera magistral, lo que hace es defender su apostolado y explicarle a los corintios que si ellos no estaban recibiendo apoyo financiero es porque ellos habían renunciado a su derecho con tal de no dañar la fe de los corintios. Es decir, esto es importante de tenerlo en cuenta, familia, de analizarlo. A mí me parece que los corintios, o sea, ¿por qué me parece? Por
por lo que leo, me parece que los corintios pensaban que Pablo y Bernabé no recibían apoyo financiero de la iglesia debido a que ellos, al igual que algunos creyentes, se tomaban ciertas libertades o no eran tan consagrados como los demás servidores de Dios. E incluso parece que algunos de ellos, algunos de los corintios, llegaron a atreverse a hacer acusaciones con respecto a que Pablo no era en realidad apóstol. Entonces Pablo procede a aclarar lo que al respecto pensaba. Y voy a leer Primera de Corintios capítulo 9, los primeros 3 versículos. Familia, he venido utilizando últimamente la Nueva Traducción Viviente, espero que esto no les cause ningún problema. Lo hago porque me parece muy claro cómo lo expresaron en esta traducción de las Escrituras y así nos permite entender de una mejor manera los conceptos. Primera de Corintios 9, versos 1 al 3 en la Nueva Traducción Viviente. Así está escrito: ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Fuertes palabras. Pablo comienza el capítulo 9 haciendo una serie de preguntas que tenían una respuesta lógica. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? Claro, sí, es libre el apóstol, por supuesto. ¿No soy apóstol? Sí, los corintios sabían que él había sido apostolado, que él había sido enviado por Dios para predicarles el evangelio. Pregunta: ¿no he visto al Señor Jesús nuestro Señor con nuestros propios ojos? Perdón, ¿con mis propios ojos? Sí, él les compartió ese testimonio. Y luego un sello muy importante dice: no es gracias a mi trabajo que ustedes ahora le pertenecen al Señor. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esto me parece a mí que lo que en el contexto o lo que tras líneas debemos entender es que un error que estaban cometiendo los corintios es que estaban menospreciando el apostolado de Pablo e incluso se atrevieron a decir que no era apóstol. Y en el verso 3 dice: esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad o a los que juzgan que no soy apóstol. Y entonces utiliza 3 ejemplos de la vida cotidiana de aquella época para explicar el derecho que él tenía. Fíjense bien, 1 Corintios 9, 7. Usa 3 ejemplos. Pregunta: ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Segundo, ¿qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? Y tercero, ¿a qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Observen lo que está haciendo. Está construyendo una idea y está diciendo: a ver, señores, o sea, el hecho de que yo no haya querido tomar recursos financieros de ustedes no es porque no tenga derecho a hacerlo. Tengo derecho a hacerlo, pero acuérdense lo que aprendimos en el capítulo 8. Tengo derecho, pero voluntariamente he renunciado porque no quise afectarlos, no quise perjudicarlos. Miren qué magistral manera de manejar las cosas del apóstol. Y estos 3 ejemplos. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Acaso el soldado se mantiene a sí mismo? ¿No está defendiendo a su patria? Entonces, ¿quién corre por sus gastos? Pues la patria. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer del fruto, de lo que está cosechando? O, en tercer lugar, ¿a qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas se le tomaría como un abuso, como un atrevimiento desmedido el beber un poco de la leche? El apóstol utiliza esos 3 ejemplos para dejar una idea en la mente de sus receptores. Es obvio, tienen respuesta lógica a estas preguntas. No, el soldado no cubre sus propios gastos. Es correcto, el agricultor tiene derecho a comer de lo que está cosechando. Y por supuesto que un pastor que cuida el rebaño de ovejas tiene derecho a tomarse un vaso de la leche que producen las ovejas que cuida. Entonces lo que está diciendo el apóstol es: tengo derecho yo, como apóstol, a tomar de ustedes algún beneficio financiero. Si es a ustedes a los que les estoy sirviendo, ¿cuál crees que es la respuesta?
La respuesta es un rotundo sí. Y para reforzar este conocimiento en la mente de sus receptores, les presenta un ejemplo de los escritos del Antiguo Testamento como argumento de su postura. Y dice 1 Corintios 9, versos 8 al 10, ¿expreso meramente una opinión humana o dice la ley esto que yo estoy refiriendo? Verso 9 dice, porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Esta parte de las escrituras a la que está apelando el apóstol Pablo forma parte de las leyes que Moisés le enseñó a los israelitas, en el sentido de que cuando trillaban el trigo, cuando limpiaban o cuando separaban el trigo, las hojas del trigo, lo que utilizaban eran animalitos, y estos animales, los bueyes, los hacían caminar sobre el trigo ya cortado para que se separara el grano de la hoja. Entonces es obvio que si el buey está pisando el trigo, de pronto se agachaba y comía algo de lo que estaba pisando. Bueno, los israelitas le empezaron a poner un bozal, un cubrebocas al ganado, a los bueyes, para evitar que se agacharan a comer. Y Moisés observó esto y dijo, esto es una crueldad. El buey está trabajando, déjalo que coma algo de lo que está trillando, de lo que está limpiando, ¿correcto? Entonces ahí lo que podemos ver, lo que podemos observar es la importancia de que Dios protege al que trabaja, ¿sí? Ahora, notemos algo. La pregunta del apóstol Pablo es esta, dice, ¿acaso Dios dijo eso porque cuida mucho a los bueyes o lo dijo para que nosotros aprendamos algo? Escuché en una ocasión a un predicador decir, puesto que los bueyes no saben leer, lo que se escribió debe ser para los que sí podemos hacerlo. ¿Cuál es el ejemplo? Lo que Pablo está haciendo es tomar del Antiguo Testamento una verdad escritural y la aplica a este contexto de lo que está tratando de hablar con los corintios, y les está diciendo, señores, la ley de Moisés, cuando dice que al buey no le pongas bozal, no estaba pensando solo en los bueyes, sino estaba pensando en todo el que trabaja y tiene derecho a vivir de aquello para lo cual está trabajando. Entonces, es muy interesante que nosotros comprendamos esto. La idea que está construyendo el apóstol es el sostenimiento financiero de quienes sirven en la iglesia, pero mucha atención, porque por eso me tomé el tiempo para explicarles lo que en el capítulo 8 se menciona, porque luego vamos a ver este derecho y cómo Pablo voluntariamente renunció a él. Enseguida, el apóstol procede a explicar que aunque tenía el derecho de comer de la obra que él mismo estaba edificando, al igual que en lo relativo a los alimentos que se mencionó en el capítulo 8, ellos habían decidido, ellos con plural, porque tanto Saulo o Pablo como Bernabé habían renunciado a ese derecho. Habían decidido no utilizar ese derecho si es que en alguna manera eso llegaba a afectar la vida de los corintios. Veamos 1 Corintios capítulo 9, versos 11 al 15 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que predican, atención, miren, aquí está esta clara diferencia, dice Pablo, si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún más derecho de que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Atención, por eso me gusta esta versión, por lo claro que es. Dice, pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferimos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Miren qué interesante. Pablo dice, tengo el derecho,
Yo podría pedirles a ustedes que nos sostuvieran financieramente hablando, pero aunque tengo ese derecho, nos hemos abstenido, Bernabé y yo, voluntariamente. No les hemos pedido nunca que nos sostengan. ¿Por qué? Porque preferimos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Un paréntesis, es exactamente lo que explicó en el capítulo 8. En el capítulo 8 dijo: tengo derecho a comer de todo lo que hay en el mercado, tengo derecho, pero si ese derecho está perjudicando en alguna manera la fe de alguno de mis hermanos, renuncio a ese derecho porque quiero cuidar la vida de aquellos por los que mi Señor Jesucristo murió. Ahora lo trae al plano del sostenimiento ministerial y dice Pablo: tenemos derecho, Bernabé y yo, si ustedes apoyan financieramente a otros ministerios, a otras personas que les predican, ¿por qué nosotros no tendríamos ese derecho? Dice Pablo: pero si no estamos recibiendo algún tipo de sostenimiento financiero de ustedes, no es porque no tengamos derecho a hacerlo, sino porque voluntariamente nos hemos abstenido, porque no queremos poner tropiezo para que ustedes sigan creciendo en Cristo. En el verso 13 dice: ¿no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que viven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Verso 14: del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Verso 15: sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de estos derechos. Jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, observen esta declaración: preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Qué interesante. Pablo está diciendo: por cierto, ya que me están preguntando sobre la cuestión de si se puede o no se puede comer lo sacrificado a los ídolos, qué bueno que me hacen esta pregunta, les aclaro el concepto y lo traigo a esto otro, porque quiero hablarles de un asunto que me ha llegado a mis oídos, que me han hecho saber algunas personas, que estoy siendo criticado entre ustedes, y que parece ser que algunos entre ustedes creen que nosotros, Bernabé y yo, no tomamos apoyo financiero de ustedes porque nosotros somos menos importantes o nuestra predicación es menos fuerte o poderosa que la de otras personas. No, señores, no es por eso. Tenemos derecho a ser sostenidos por la iglesia, igual que el soldado debe ser sostenido por su patria. Igualito que el agricultor debe comer de lo que está cosechando, igualito que el pastor de ovejas puede tomarse un vaso de leche de las ovejas que está cuidando. Del mismo modo, así como los sacerdotes recibían ofrendas personales a causa de lo que la gente traía al templo, y los que viven del altar también toman para ellos una parte, dice Pablo, tenemos todo ese derecho. Sin embargo, jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto, estoy leyendo el verso 15, 1 Corintios 9, no escribo esto para sugerir que quiero comenzar a pedirles ahora. Bueno, no he tomado nada, ahora sí voy a comenzar. Dice, no, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrarles, sin pedirles ni un centavo. Familia, esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Decía al principio de esta enseñanza que mucha gente fuera de la congregación critica a los que nos dedicamos de tiempo completo a servir a la iglesia. Bueno, obviamente ellos ignoran cómo funcionan las cosas en la obra de Dios, pero es triste saber que hay personas en las congregaciones, dentro de las mismas congregaciones, que se molestan, que se enojan porque sus líderes, sus pastores reciben un apoyo financiero. Cuidado con eso. Tenemos derecho a hacerlo. Sin embargo, Pablo, en su experiencia personal, él dice, yo he renunciado a ese derecho porque no quiero ser piedra de tropiezo absolutamente para nadie. Pablo está expresando un concepto que en la oración sacerdotal, así se le llama el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo mencionó en el verso 19, Juan 17, 19, cuando está orando por sus discípulos, por los que van a creer en Él, dice el Señor, por ellos
yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta expresión, me santifico a mí mismo, es muy interesante, porque santificarse a sí mismo es precisamente renunciar a los derechos que se tienen con tal de edificar la vida de aquellos a quienes servimos. Dios nos ayude a comprender el privilegio que tenemos como hijos de Dios de producir recursos, pero que esos recursos no sean solo para suplir necesidades personales o de la familia, sino también para aportar para el avance de la causa eterna. Familia, los que sirven al Señor tienen derecho a ser sostenidos. Si algunos de ellos deciden renunciar a ese derecho, qué bueno, pero aquí hay sabiduría. ¿Cuál es la enseñanza en esta ocasión? ¿Cuál es en sí la verdad que yo trato de comunicarles a través del estudio de hoy? Bueno, tengo algunas ideas. Número 1, recuerda por favor, mi amada, mi amado, que tus derechos como hijos de Dios nunca deben ser tu excusa para dañar la fe de aquellos por los que Cristo dio su vida para redimirlos y reconectarlos con el Padre. Que no sean nunca más importantes tus derechos que el amor que tengas por tus hermanos. Esto es una verdad poderosa, especialmente en esta época, sí, en la que existe tanta libertad para publicar lo que se nos ocurra y hacer pedazos con nuestros argumentos a los tontos comentarios de los demás. Cuidado, cuidado. Yo leo en Facebook como tú lees en Facebook y de pronto me sorprendo. Un hermano puso una cosa que puede ser que esté equivocada, inmediatamente llueven muchos comentarios en contra, aplastando, eres un ignorante, no sabes, pero cuidado, mucho cuidado. Por esa gente también murió nuestro Salvador. Tu derecho y mi derecho jamás deben estar por encima del amor que debemos tenernos entre creyentes. Cuidado. Publica cosas que edifiquen. No estoy diciendo que no publiquemos cosas, pero lo que sí estoy diciendo es que procuremos que nuestros comentarios sean para edificar, no para criticar, no para aplastar. Uy, se ve tanto esto hoy en día en Facebook, ¿no es cierto? Se le ocurre a un pastor poner una idea, oremos para esto y aquello, y caen 20 comentarios. No, ya estoy en el nuevo pacto, no hay que orar, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. O sea, estamos atacándonos entre familia. Yo entiendo cuando publicamos algo los creyentes y los que no creen o los que son enemigos de la fe, pues van a aplastarnos con sus comentarios. Pero lo que observo con frecuencia es que la misma familia de Dios se ataca. Y esto es una ignorancia respecto a 1 Corintios 8 y 9. Mis derechos nunca deben estar por encima del amor que yo tenga por aquellos que el Señor ha redimido. Esa es la primera lección. Segunda lección, toma en cuenta por favor que los que sirven al Señor tienen derecho a ser sostenidos financieramente. Un derecho otorgado por Dios para ser sostenidos financieramente por quienes reciben los beneficios del ministerio que ellas o ellos desarrollan en pro del avance del reino de Dios en la tierra, y principalmente para aquellos que se esfuerzan cada día por edificar la fe de los santos para perfeccionarlos en Cristo. Ten en alta estima tus pastores, ten en alta estima los que te sirven, invierte en la vida de ellos. Dios te ha prosperado no solo para que tú vivas bien, también para que aportes para el avance de la causa eterna. Número 3, si quienes edifican con su vida y ministerio tu vida, deciden trabajar y autosostenerse, no los menosprecies ni rehúses brindarles tu apoyo. No digas, no tengo que dar, mis pastores trabajan, mis pastores tienen un negocio. No, mi amado, no, mi amada, cuidado con eso. Aporta. Tú no aportas solo para que ellos tengan un sostenimiento, tú aportas para el avance de la causa eterna. Déjame hacerte una pregunta, es una pregunta honesta. ¿Tú por qué crees que Dios quiere prosperar a sus hijos? ¿Solo para que sus hijos vivan bien o para que auspicie el avance del reino de Dios en la tierra? No hay ningún problema con que vivamos bien, pero cuidado,
cuando el enfoque es vivir bien, pasarla bien, comer en los mejores lugares, pero no estamos aportando para el avance de la causa eterna, estamos anunciando tiempos de escasez. Cuidado, mucho cuidado por favor con esto. Si tus pastores deciden que van a tener un trabajo, que van a tener un negocio y de ahí van a sostenerse, magnífico, pero no lo tomes como una excusa para dejar de aportar para el avance de ese ministerio. Y número 4, dar para el avance de la causa eterna es un privilegio, no es una imposición, y nadie, dije que nadie debe manipularnos, ni con ofertas, si das esto Dios te va a dar esto otro, ni con amenazas, si no das, ¿cómo te atreves a decir que eres un hijo de Dios? Demos porque sabemos que Dios ama a quienes dan con alegría, como lo afirma 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque sabemos que Dios ama al dador alegre. Familia preciosa, hemos de ver tiempos distintos en la iglesia. He venido diciendo a lo largo de esta serie de mensajes que la razón de estar observando los errores que se cometieron en Corinto es que no se sigan cometiendo en la iglesia del tiempo presente. Dicho en una forma un poquito más profunda, que los errores de la iglesia del siglo I no sigan siendo los errores de la iglesia del siglo XXI. 20 siglos después no podemos estar cometiendo los mismos errores. Los corintios no estaban entendiendo a cabalidad su libertad en Cristo, pero para ellos estaba siendo más importante su libertad en Cristo que cuidar a aquellos por los que Cristo había muerto. Cuidado, no cometamos el mismo error. Segundo, si los ministros reciben un sueldo de la iglesia, no están abusando de nada, tienen derecho a vivir de aquello que están produciendo. Tercero, si los ministros deciden no tomar ayudas financieras para sí mismos, no por eso acortes tu mano para que la obra de Dios siga avanzando. Y finalmente, recuerda que dar para el avance de la obra de Dios es un privilegio, es una bendición, no es una carga, no es una imposición, es un gozo y una alegría poder aportar para que lo que Dios está haciendo en nuestras generaciones siga avanzando. Pidámosle a Dios sabiduría para aplicar estos consejos y para que el nombre de Cristo sea glorificado en la vida de todos nosotros. Padre maravilloso, gracias por la riqueza y la abundancia de lo que podemos aprender de tu palabra, Señor, con humildad, con sencillez de corazón, no presentando argumentos para ganar un debate, sino analizando la verdad escritural. Yo comparto a mis hermanas y a mis hermanos estas verdades bíblicas y eres testigo de la limpieza, de la pureza de mi corazón, que lo que yo busco es edificar la vida de ellas y ellos, y como el apóstol lo escribió, trabajamos para presentar perfectos en Cristo Jesús a todos los santos. Mi amado Rey, hemos de ver tiempos mejores, hemos de ver avance, hemos de ver desarrollo en tu obra en esta época, y nos vamos a gozar al ver al Cristo corporativo, al hombre nuevo, manifestarse en la tierra, en nuestras generaciones. Padre, en el glorioso y poderoso nombre de Cristo el Señor, lo creemos, lo afirmamos. Amén. Gracias, familia preciosa, por dedicar este tiempo. De todo corazón deseo que lo compartido les edifique, les ayude a crecer en el entendimiento de la vida que nos ha sido impartida en Cristo. Y si hay dudas, si hay preguntas, estoy a sus órdenes, por supuesto, para responderlas en la medida de mis posibilidades. Gracias por acompañarnos. Vivan una bendecida semana. Recuerden las actividades que ya fueron anunciadas para recibir su apoyo en esta próxima semana, y espero de todo corazón seguirles viendo conectadas y conectados. Cuídense mucho, les amamos de todo corazón. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo les sean añadidas. Bendecidas y bendecidos son.